Y nosotros estamos de regreso a estudio aquí en Como en Casa y hablemos de los contratos de las domésticas con el licenciado Manuel Gómez, que está con nosotros aquí. Muy buenos Licenciado, días, ¿cómo buenos está? días. Saludos Buenos Francisco, días. Brenda, todo el equipo. ¿Cómo le va? Muy bien, mejor aquí como en casa. Como debe ser. Sobre El todo. cafecito para la próxima. Ay, sí, si no hay Sí, unos sí. desayunitos que No me me le han deben. dado acá. Ay, desde los el 2020, bollitos, los bollitos. Yo apostaba aquí en Por Semana eso, era Santa, que por ahí. por eso pero- que ella quería ir al colmado. Bueno, ya veo, sí. licenciado, Sí, sí. que Yo- tendrá que esperarse una visita más. ¿De acuerdo? Ella me dijo como que en 2 semanas me iba, pero yo no sabía que era en ¿En 2 qué? semanas No, pero Santa. ¿qué Dos año? Semanas Santa, perfecto. Licenciado, hablemos entonces, esto preocupa mucho a la gente. ¿Qué implicaciones tiene o cómo se hace un contrato con una doméstica? Porque siempre se ha creído que eso es una labor súper informal. Sí, muy bien. Primero, destacar que cuando hablamos del contrato de la doméstica, no necesariamente nos referimos al documento, Ah, al papel ok. escrito, sino Pues a un la contrato verbal. Puede ser verbal, como los contratos laborales, que le llaman contrato realidad. Ok. Desde que se presta un servicio, desde que se paga por ello, existe un contrato. Porque ya sabemos que la informalidad todavía en nuestro país es lo que prima. Y no Y podemos sobre dejar- todo en esa área. y sobre todo, exacto, en los contratos del hogar. Entonces, el contrato laboral existe desde que se presta el servicio. Entonces, cuando hablamos del contrato de los domésticos, nos referimos a esa relación laboral que se da entre aquellas personas, mujer u hombre también, que prestan servicios propios del hogar. Ya. Es decir, aquel que trabaja la jardinería de una casa, que la grama, que esto, que lo otro, y va 1 o 2 veces a la semana, aunque sea 1 o 2 veces a la semana, pero ya existe si es con una... Hay una continuidad. Ok, Correcto. pero Ok. ¿qué tipo de responsabilidades tiene el que contrata? Por ejemplo, cuando va un personal una vez a la semana, quizás 1 hora o 2 horas. ¿Es igual a una persona que trabaja la semana completa, sus 8 horas? Excelente pregunta. Esa es la diferencia que hay que marcar desde el inicio. Es decir, los contratos de los domésticos, las domésticas, se rigen de manera aparte en la ley, en el Ok. Código de Trabajo. En Código de Por Trabajo. ejemplo. Son contratos especiales y, por ejemplo, cuando se termina una relación laboral de una doméstica, le corresponde solamente los derechos adquiridos, que son vacaciones, si tiene más de 1 año, son 2 semanas por cada año de servicio. Ok. O sea, como el equivalente a una quincena, vamos Exacto. a decir. Y el salario de Navidad, o sea, son los Exacto. derechos adquiridos. El descanso semanal es un derecho también que hay que respetarle a las domésticas y a los domésticos. Y un descanso por lo menos de 9 horas ininterrumpida entre un día y otro. Exacto. Porque es que sabemos que el contrato de los domésticos y las domésticas es muy variado dentro de su particularidad. Sí, exacto. Muy variado, o sea, por ejemplo, esa que va y hace un planchado quizás 2 veces a la semana, que es una pieza clave en un hogar, que verdad, que permite que uno se haga pepillito, ¿verdad? Sí, Bien arreglado. bueno, Pero- lo menos feo posible. Exactamente. Sí. Entonces, pero por ejemplo, uno deja a sus hijas tranquilos porque hay un personal que Sí. son los ojos de uno. Sí. Entonces, yo creo que la ley cada día más tiene que ir ampliando los derechos porque Formalizándolo un poco más, sería, yo creo que licenciado. sí. Por ejemplo, existe un tratado internacional Ajá. que buscó ampliar esos derechos, un convenio que se llama el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Pero, ¿qué pasa? Que cuando nosotros como Estado suscribimos ese tratado busca primero darle protección de seguridad social, Sí. que al día de hoy no la hay. Ahí quería llegar. Ok, estamos hablando de los beneficios que puede obtener y todo lo demás. Correcto. Pero dentro de un seguro médico básico, Correcto. alguna otra facilidad que le permita tener cierta seguridad, Sí. eso no existe, a menos que el contratante tenga la amabilidad de hacerlo. Exacto. A menos que eso, ¿eh? Eso tan claro como lo has plasmado, Francisco. Es así, es algo que voluntariamente ese empleador decide contratarle un seguro, pero no el básico, como dices, porque el básico le permite 3 renglones, pensión, salud y riesgo laboral. Sí. Pero es un seguro de salud que el empleador lo busca de manera privada. Y en una ocasión SENASA tuvo una iniciativa Sí. que es el subsidiado. El perdón. subsidiado, que es muy bueno. Que es muy bueno. Muy bueno, señor, Y el contributivo subsidiado, ni decir. Ni decir. Pero el subsidiado fue una alternativa que a través de una comunicación, el empleador decía que tal persona de cédula tal presta servicio como doméstico con un salario tal mensual. Ok. Y era una manera de
obtener ese seguro. El SENASA es subsidiado. Es subsidiado. Que mira, hago en la parte ahí, Manuel, Muy porque bueno el mucha seguro. gente pudiera entender que hay seguros del Estado o el seguro del Estado. Que no cubre. No, cubre mucho. Cubre, y Sí. cubre muy bien. No es el seguro privado aquel, pero cubre Sí, sí, muchísimo. cubre Te lo mucho. digo porque recientemente tengo una persona muy cercana que tiene un seguro así del Estado. Correcto. Y, por ejemplo, le tocó hacerse un cateterismo. Y no pagó un centavo. Un centavo no pagó. Ahora, es verdad que el SENASA no te lo toman en todos los lugares, Sí. pero en los lugares que te lo toman, el Estado cumple por ti. Y un cateterismo, cuando un asunto Sí. de vida o muerte. Sí. tú decir No hay que muchos él- servicios, el SENASA no paga cubre un centavo, muchos mi hermano. servicios. Ay, sí, ay, sí. Entonces, por ejemplo, le decía que es muy variado el servicio doméstico porque va desde aquel que trabaja esa jardinería, que trabaja en la casa con los temas de limpieza, pero también aquel que es, por ejemplo, chofer de una familia, Ya. pero que traslada, por ejemplo, a los miembros de esa familia, no porque hay que distinguir, no en asuntos de presa, Sí. sino asuntos De puramente personales, sí, que domésticos. lleva a los muchachos al, Sí. al colegio, Sí, exacto. que va, pero se limita a diligencias del hogar también, Ya. no de empresas ni corporativas. Ese también se equipara a una labor doméstica. Manuel, ¿y el retiro? ¿Se le asegura a esa gente? Bueno, ¿Se le asegura el retiro? Es un tema complejo. Yo hablaba con un colega Sí, pero casualmente la semana muchas de esas pasada. mujeres te duran 10 Pero o más años. no hay gente que No, hay tiene la gente- vida con Sí, una no, familia. sí, pero Tres que generaciones. sí, tres Sí, generaciones. tres Las de generaciones. antes, Sí. pero ahora ya es muy difícil tú conseguir una que te dure tanto así. Bueno, Eso- es complicado. La que nos asiste a nosotros en la casa tiene 14. Bueno, Wow. lo que te digo, esa está generación por de encima. 10 años, Y yo soy capaz de mudar al marido de Sandra en mi casa, con tal de que Sandra no se me Eso, vaya. es que es no, verdad. de verdad. Es que tú sales tranquilo, es un miembro de la familia. ¿Y qué hacemos con ellos, con esas personas Con que Sandra, tienen todo? yo la mudo en mi casa No, con el marido. Sandra sí, ok, pero con ok. otras Sandra que no tienen Ok, a un exacto. Francisco de Sí, jefe. sí. Bueno, hay dos elementos. Por ejemplo, cuando se rompe un contrato, yo le decía que esos son los dos derechos básicamente que no se pierden y que consagra el código, Navidad y vacaciones. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el servicio doméstico, ahora mismo, muchos empleadores lo que buscan es otorgarle derechos adicionales, por ejemplo, por gratitud, ¿verdad? Sí, claro, claro. Pero el tema es que la ley no se ha podido adecuar, la ley interna, el código no se ha podido adecuar al tratado internacional. Por ejemplo, si Ya, yo voy, ya. yo soy empleador de una doméstica, yo quiero inscribirla en el plan básico de seguridad social, el sistema no te lo No te permite. lo No lo permite, entiende, no lo sí. O sea, asume. no lo Aunque asume. uno quiera, no te lo dejan. ¿Qué? ¿Y qué hacen los tribunales? Sí. Por ejemplo, cuando si hay un doméstico o una doméstica que demanda por no inscripción en la seguridad social, a lo imposible nadie está obligado. Nadie está Entonces obligado. un juez que dice, bueno, el empleador pudo tener la intención, Pero no se pero no podía, puede. no La puede. ley no Tú, lo tú permite. sabes, Manuel y Brenda, que ya las facilidades entre un empleador y una persona que labora en su casa, yo creo que la circunscripción de eso es el cariño. De Yo- verdad te yo lo digo, creo o sea, que sí, las yo creo que sí. facilidades, lo que tú le puedas suplir, porque muchas veces el empleador incluso tiene hasta beneficios para la familia de esa persona, que no están incluidos en un contrato de trabajo. Exactamente. Entonces, esa informalidad yo creo que se agarra del cariño y de la buena relación que Pero tenga. no, pues sí, pero no debe de ser. porque No, eso no, es pero un es lo que dice porcentaje. Manuel, es lo que dice Claro, Manuel, es un no está. Porque se lo claro, es un dejamos a la porcentaje. Sí. Porque Sí. hay que ser realistas. La mayoría de personas que están trabajando en la casa pasan mucho trabajo. Sí, Porque sí, no es tienen fácil. un jefe, quizá como Francisco, como Sí, yo, sí. como otra gente, que le preocupa si el Bueno. hijo está enfermo. Y- Entonces y- ahí y hay hay que otro ver tema. cómo mejoramos esa ley. Y hay otro tema, que muchas veces esa señora que es doméstica en un hogar, a la vez es empleadora doméstica de otra persona. Porque, por ejemplo, esa persona deja a sus hijos con otra, Claro. que Sí, la también, cuida. Entonces, una cadena. hay que, se busca ese equilibrio de que no queden desprovistas de derechos, pero tampoco que tú aprietes de una manera que esa persona que está buscando ese sustento se vea también muy forzada porque es empleadora a su vez Ya. de otra doméstica. Entonces, sí, soy abanderado de que hay que cada día más Hay que cambiar, ampliarle los sí. derechos Hay porque que seguir es haciendo una nuevas. pieza clave en la economía. Ampliarle los derechos y aclararle sus deberes siempre. Ah, sí. Manuel, sí, De porque lado que y siempre se lado, pierde de ahí. lado y lado. Manuel, gracias de verdad por tu visita cada Gracias a semana y ustedes. traernos tantas buenas informaciones y valiosas, sobre todo Gracias. en el día a día. La gente te puede seguir en Instagram, ahí ha estado apareciendo en pantalla y de esa manera poder conectar contigo y tu oficina y Así es. entonces ya recibir más información. Muchas gracias, como siempre, aquí disponible para el equipo. Bueno, continuamos con el contenido de Como en Casa.